Esta es una producción de San Juan Psicología. Bienvenida, bienvenido. Aquí, sentir está permitido. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Marco Antonio San Juan y estamos en un episodio más de Sentir está permitido, el podcast de San Juan Psicología. Y como ustedes sabrán, desde los episodios anteriores yo he estado platicando algunas anécdotas con los invitados y hoy no es la excepción. Tengo el gusto de que esté aquí Adela en este podcast con la que voy a estar platicando sobre el tema de la gratitud. Y fíjense que yo a Adela la conocí justamente por el STIRT, cuando creo que la primera vez no te vi, sino te escuché en una llamada telefónica de parte de Mónica Alarcón. Y de ahí cuando te escuché, tu voz se me hizo como familiar. Y después te había preguntado si tú estabas haciendo radio o si tú habías hecho radio, ¿no? Y creo que este tipo de voces de repente a mí me conectan mucho con este acompañamiento, que es muy similar a lo que nosotros hacemos en psicología. Y me quedaba pensando en eso, ¿no? En cuántas personas has acompañado al paso del tiempo y que también tienes en ese momento tenías un programa que iba más como con lo grupero, me parece. Sí, Sí, ya puedo entrar. Ya puedo empezar a hablar. Ya, por favor. Antes que todo, muchísimas gracias, Marco, por la invitación. Me siento muy tranquila, muy en paz de estar aquí contigo. Y bueno, felicitarte por ese podcast. Yo sé que será todo un éxito y que vas a tener muchísimos invitados en este sillón que me trae recuerdos, pero ya después lo hablo, más adelante lo vamos a platicar. Así es, desde el 2014 estoy haciendo radio y yo digo que somos como los psicólogos, pero de la radio, porque acompañamos diferentes emociones de los radioescuchas, quienes están tristes, quienes se sienten solos, pero de alguna forma se sienten acompañados a través del locutor que está atrás de un micrófono, así que yo no es por quitarles el trabajo a los psicólogos que lo hacen muy bien, pero de alguna forma también sentimos ese acompañamiento, ¿no? A través de la música, a través de la voz en la radio. Así que así me siento yo también, como psicóloga en la radio. Psicóloga en la radio. De la radio. Sí. Y fíjate que pensaba un poco en eso. Me gustaría que antes de que entremos al tema, nos platiques un poco sobre, o le platiques a la gente también que nos está viendo y escuchando. Tú, ¿cómo ha sido tu carrera en este tema de los micrófonos? Ok, ¿cómo empezamos? En la universidad, bueno, vámonos más antes, ¿no? Así de cómo fue que me incliné por la radio, por algún medio de comunicación. En algún momento lo platicaba con Marco cuando estaba en este sillón, que yo era una niña súper callada, que no hablaba, nada más decía presente cuando pasaba en lista en el kinder, en la primaria, parte de la secundaria, de la prepa, pero de alguna forma como que tenía esa inquietud de qué se hace en un medio de comunicación, especialmente en la radio. Ya como que en la secundaria, prepa, ya yo tenía esa idea de trabajar en un medio de comunicación. Se dio la oportunidad de conocer a un locutor que salió de donde yo soy, que soy de Jamiltepec, Santiago Jamiltepec, en la costa. Él estudió comunicaciones, también especialmente radio, y como que me llamó más la atención y dije, pues radio suena muy bien, ¿qué se hace? No hay esos monitos adentro de la radio que están hablando, como los niños pensaban antes. Y de esa forma fue que empecé por el gusto de la radio, y esa niña que no hablaba, que estaba muy seriecita hace tiempo, ahora ya es una locutora, ¿no? Que tuve la oportunidad y agradezco a mis papás por darme la carrera de poder estudiar Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el IESO hace algunos ayeres. Ya en radio llevo 9 años, un poquito más, casi 10 años ya trabajando. Y bueno, de formar parte en el STIR también es algo muy bonito. Y bueno, ahora en la cartera de la Secretaría de Organización, pues muchísimo más, ¿no? Me siento muy agradecida por todo esto que he vivido en estos años, que no estoy tan grande, me veo de 25, pero tengo 33 años, así que muchas gracias por todo esto que puedo vivir. Ya, así, en resumido, ¿no? En resumido. Bien. Para quienes estén preguntando qué significa STIRT, es el Sindicato de Trabajadores de la Industria, la Radio, la Televisión, las Telecomunicaciones. Sí, ¿verdad? Así es, correcto. Sección Oaxaca. Sección Oaxaca, exactamente.
Pronto vamos a estar en otros estados, pero grabando. Claro, sí, ¿no? sí, nos vamos a otros estados, por supuesto. Bien, y me gustaría para dar pie a nuestro tema de hoy, ¿qué agradeces de esto, de estar en radio? ¿Cuál es la experiencia la mejor por la que, supongo que a lo mejor ha de haber varias, pero por la que te sientes así profundamente agradecida? ¿Sabes por qué me siento muy, muy agradecida de estar en radio? Porque he conocido a personas maravillosas a través de la radio que me han acompañado desde el día 1, el 1 de septiembre de 2014, han estado ahí. Y se han vuelto mis radioescuchas, pero también se han vuelto mis amigos. Y esa cercanía y el poder traspasar la radio y el micrófono y conocer a esa persona que está escuchándote es lo que yo agradezco enormemente. Y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo en radio, les digo gracias porque también ustedes me acompañan y no me siento sola aquí en cabina y me permiten entrar en sus hogares, en el trabajo, tal vez se sienten solos y nos acompañamos, porque yo en radio o en la cabina, yo estoy sola, pero digamos que no hay otra persona, pero sí están mis radioescuchas. Y eso es lo que agradezco, el poder conocerlos fuera de radio y que son unas personas maravillosas las que me pueden escuchar. Ahorita que hablas de tus radioescuchas, me quedo pensando en, supongo que sí, y que también has de tener varias, alguna anécdota, alguna experiencia de un radioescucha que tú recuerdes así como con mucho cariño o que te haya marcado en algo. No tengo una anécdota así bonita. Tengo una anécdota no tan agradable de un radioescucha cuando apenas empezaba en radio aquí en la ciudad de Oaxaca. Y a partir de eso como que tengo ese miedo de sacar llamadas al aire. ¿Por qué? Porque esta persona ya estaba en estado alcoholizado. Entró la llamada al aire porque yo estaba compartiendo micrófono con alguien más. Yo estaba haciendo mis pininos, como mis prácticas, y la otra persona metió la llamada al aire. Y al aire se escuchó que dijo, no, quiten a esa locutora, a Adela, o a esa persona, porque no sirve de locutora. ¿No? Eso me marcó, pero no para mal, sino al contrario, me ayudó a decir, no, yo sé lo que quiero y yo quiero ser locutora y quiero de alguna forma ser reconocida y que mi trabajo sobresalga. No me fui con eso de que, ay, ya me voy a agüitar y no sé qué, sino al contrario, esa llamada creo me ayudó a decir, no, yo estoy aquí y lo quiero hacer y lo voy a hacer bien. Yo creo que es como de las llamadas que marcaron de alguna forma, ¿no? El que yo pueda estar aquí y el que siga en radio y que yo haga con mucha pasión radio porque amo hacer radio. Y justamente, ¿no? Hoy que vamos a platicar de la gratitud me parece que es una experiencia interesante porque claro, de repente pienso que hay muchas circunstancias de nuestra vida que vamos aprendiendo a mirar completo, ¿no? Más en este tema de la gratitud. Exacto, le agradezco a esta persona, ¿no? El que me haya dicho eso, porque tal vez movió en mi chido así de no te vas a dejar. Tú tal vez le vas a demostrar a esa persona y a ti misma que puedes, ¿no? Que esa niña que no hablaba, que era muy cerecita, ahorita habla hasta por los codos, ¿verdad? Pero es lo que yo siento. Bien. Y hoy que sabías que íbamos a platicar de la gratitud, ¿qué pensaste? Agradecí. Primero, cuando desperté dije, agradezco el que pueda estar aquí, el que pueda yo compartir el podcast con Marco, que además eres una persona llena de luz. Y yo agradezco ya el estar aquí. Y sí pensé, ¿cómo vamos a hacer un podcast de gratitud? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué me va a preguntar Marco? Pero la gratitud está en todos lados y está aquí, el que podamos estar compartiendo este espacio. Totalmente. Fíjate que pensaba, ¿no? Cuántas cosas tienen que suceder para que nosotros estemos aquí, sentados haciendo este podcast, ¿no? Pensaba en las personas del mercado que traen estas flores, que yo supongo que hacen todo un viaje, ¿no? Pensaba en mi asistente que hace todo el tema del set, ¿no? En
la producción, y que al final del día, si nosotros ponemos atención, la gratitud también está o es una práctica cotidiana. Fíjate, Adela, que ¿Qué es la gratitud, Marco? sí, ¿Qué es? me quedo pensando en eso, ¿no? La gratitud para mí es una virtud, porque es algo que podemos entrenar constantemente. Pero también al paso del tiempo, algo que he aprendido para mí, Marco Antonio San Juan, es que es una práctica de abundancia. Es un modo de vivir y también la renuncia a la autosuficiencia, porque no podemos hacer nada solos. Siempre necesitamos de los otros. Sí. Y también creo que la gratitud es la profunda certeza de saber que lo mejor ya está sucediendo. Dice una de mis maestras, Tania Karam, el camino del amor es perfecto aun cuando no lo comprendes. Y creo que sí, que la gratitud es eso, ¿no? Y que entre más agradecidos estamos, yo creo que también cosas interesantes suceden. Pensaba ahorita, cuando daba clase en la universidad, daba una materia que se llama salud mental. Y me gusta, ¿no? Me ha gustado mucho dar clases. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues no he podido dar clases. Digo, también no se ha dado la oportunidad. Pero recuerdo mucho que a estos alumnos eran como 30 y les compré, todavía existían unos de estos cuadernitos que llevan los niños al kinder que están engrapados, pero que tienen como 50 hojas, creo. Uh-huh. Y les llevé uno, ¿no? Entonces les dije, este va a ser nuestro diario de gratitud. Entonces no falta el alumno que te hace caras y que... Así como, no ¿por sé, qué voy a hacer claro, eso? ¿no? Y entonces le dije, bueno, ustedes dos no lo van a hacer así. Yo quiero que ustedes en su diario anoten lo peor. Cuando tú te levantes y te des cuenta que se te hizo tarde, quiero que te imagines lo peor, que te va a dejar el camión. Y luego que te deje el camión, quiero que te imagines lo peor. Y así sucesivamente hasta que se termine el día. Y entonces uno de ellos se rió y me decía, no, porque luego sí empieza a pasar. Ajá, claro, como que lo decretas. Y yo decía, y qué interesante es que no podamos creer que lo bueno sucede. Pero sí es más fácil creer como todo lo malo, ¿no? Y para mí ese fue un gran aprendizaje. Porque hay momentos, digo, mentiría si digo, ay, yo todos los días agradezco. No, porque también ando en mi rutina y en mis vueltas y corriendo. Pero creo que al menos una vez a la semana que me detengo a agradecer, me conecta mucho y me llama la atención algo. Incluso quiero proponer un ejercicio. Yo te diría, a ti que nos estás escuchando o a ti que nos estás viendo allá en YouTube, en este momento en el que te encuentras con este episodio, quiero que pienses en 3 personas que han marcado tu vida al paso del tiempo, que hicieron algo por ti, que se volvió algo sumamente significativo. No estamos hablando de cantidades, sino estamos hablando de cosas significativas. Y quiero que en este momento le pongas pausa a este episodio, le redactes a esa persona un texto, ya sea un WhatsApp, un correo, y le especifiques qué hizo por ti, por lo cual te sientes profundamente agradecido, agradecida. Y te vas a sorprender en qué momento de su vida de esa persona está llegando este texto. Porque fue una experiencia que a mí me pasó. Sí. ¿No? Cuando daba clase en la universidad, recuerdo mucho que tenía unos alumnos que cuando llegaba y les decía, oiga, vamos a hacer esta actividad, me veían raro, así como de, oye, disculpa, ya estamos grandes, no somos niños de preescolar. Y lo hacía, ¿no? Entonces, de repente el coordinador se sorprendía que ellos accedieran. Y recuerdo muy bien que en otro momento me tocó un grupo más difícil todavía y dije, no, yo renuncio, yo no puedo. Y de verdad, yo ya iba camino a la coordinación a decir, disculpen, yo mejor me voy, porque creo que no voy a poder con este grupo. Y bueno, y aparte,
psicólogos, pues sí traemos como temas ahí fuertes, ¿no? Y yo recuerdo que de verdad antes de entrar a la coordinación me llega un WhatsApp, lo veo, es un número desconocido y me dice, hola Marco, soy fulanito de tal. Yo hoy solo quería agradecerte. Fíjate que hoy que ya estoy haciendo mi servicio, me acordé mucho de ti. Y recordaba cuando tú llegabas al salón, nos proponías ejercicios, nos regalabas dulces y decías que el hecho de que una persona pusiera atención y pusiera todo su corazón en la actividad, por esa persona valía la pena estar dando la clase. Y hoy que estoy en experiencia en mi servicio, di una plática, todo el mundo estaba hablando, otros tejiendo, otros en su teléfono, pero una señora me veía. Y creo que si esa señora no hubiera estado y no hubiera tenido tu aprendizaje y tus palabras, me hubiera ido del servicio. Y entonces yo le dije, no sabes en qué momento, y le mandé una foto, estoy a punto de entrar a la coordinación, pero no, me regreso, ¿no? Y son esos mensajes que te llegan en cualquier momento del día y agradeces muchísimo porque te dan fuerza de hacer lo que tal vez ya no ibas a hacer o ibas a dejar de hacer, o te dan fuerza para hacer con más poder lo que ya tenías planeado para ese día. Porque hay momentos en el día en el que sí, tal vez te sientes por los suelos, pero hay alguna persona que está pensando en ti de que, ay, voy a agradecerle a Adela por esto que hizo por mí. Y te llegan esos mensajes y te cambia completamente el día por ese mensajito de esa persona. Sí, o incluso, por ejemplo, a mí me pasa con lo que yo hago. O sea, la gente creo que de repente piensa que como psicólogos no andamos sintiendo, ¿no? Y pues creo que como seres humanos es importante, ¿no? Los mensajes que, por ejemplo, he recibido respecto al podcast han sido muy gratos. Entonces se convierten en una especie de alimento, ¿no? De un alimento nutricio. Porque tú no sabes qué es lo que esa persona está transitando. Y que también es importante cuando igual hacen recomendaciones de nuestra marca. Yo lo vivo con mucho agradecimiento porque digo, wow, está valiendo la pena todo el esfuerzo. Porque también ha implicado un esfuerzo en muchos sentidos. Y creo que cuando nosotros agradecemos, también vamos generando una energía muy interesante. Y que aquí viene otro punto bien importante. Cuando nosotros agradecemos, fíjate que yo creo que por nuestra cultura de repente anulamos. Gracias, de nada. Ah, no es nada. Y hay gente que yo he escuchado que dice la gratitud es una energía. Y como energía necesita ser recibida. Entonces, ¿qué podemos decir cuando alguien nos dice gracias? ¿No? Ha sido con gusto, ha sido un placer, ¿no? Me da mucho gusto que haya sido agradable para ti, ¿no? Porque creo que también nos cuesta recibir. Yo algo que me he dado cuenta como terapeuta y en mi vida personal, Adela, en las consultas, es que perdón y gracias son dos palabras que utilizamos constantemente, pero que creo que no entendemos. Dice otra de mis maestras, Pilar Ocampo, no es lo mismo decir gracias que sentirse agradecido. Sí, porque cualquiera puede decir gracias, pero no nada más así de porque me enseñaron mis papás a que tengo que agradecer, ¿no? Porque Sí. me pasaron un vaso con agua, porque Ujú. hicieron esto. Pero Sí. otra cosa es Sí. que salga de adentro. Y ahorita que dices esto me estaba acordando también en algún momento en una conferencia me dijeron, oye, ¿y cuando alguien muere? O sea, también nos sentimos agradecidos. ¿Y qué pasa ahí? Ah, eso es muy importante porque no agradeces el hecho. Agradeces el aprendizaje que te deja el hecho. No, por ejemplo, cuando mi abuela murió, que eso ya lo conté en un episodio, mi abuela que no es mi abuela, el primer episodio, para mí, mi mamatina técnicamente fue mi mamá, ¿no? Porque me crió, porque estuvo conmigo desde que nací, etcétera. Y yo recuerdo cuando ella muere, el 13 de agosto del 2010,
para mí fue impactante porque es una sensación de tener todo y de la noche a la mañana tener nada. Entonces, yo recuerdo mucho que en esa experiencia lo que agradecí es haberme quedado bajo su cuidado. Me acuerdo que cuando me despedí de ella en el hospital, le decía yo, mamá, tú durante estos 22 años has creído que yo no tuve papá, y no, sí tuve, solo que tomó otra decisión. Y me siento muy agradecido de que haya tomado esa decisión, porque si no, no me hubiera quedado contigo. Y no sabes el privilegio tan grande que ha sido ser tu hijo. Y yo me acuerdo que me despedí, y cuando ella muere, Adela, allí en Tlaxiaco, pues las casas eran, porque ahora ya no, ¿verdad? Pues muy grandes, ¿no? Entonces la casa de mi mamá Tina tiene un patio muy grande. El lugar donde se veló estaba lleno, así atascado de arreglos. El patio, que es muy grande, tenía coronas, arreglos. Se empezaron a poner arreglos en la azotea porque ya no cabían. Otras coronas se pusieron en la calle porque ya no cabían. Y la gente empezó a contar sus anécdotas. Y ahí es donde sentí mucha gratitud, ¿no? Porque en terapia, desde este modelo de la Gestalt, decimos que hay que aprender a mirar completo. Hay que ver todo el dolor, sí, pero también todo el amor. Claro. Porque en este ejemplo que estoy dando, o sea, ¿cuántas veces nosotros hemos sido sostenidos por personas que están a nuestro alrededor? Incluso en algún momento, eso ya lo contaré en otro episodio, cuando hablemos del trabajo, se quemó la panadería en la casa, ¿no? Y para mí fue muy, muy conmovedor ver cómo mucha gente llegó a ayudarnos, ¿no? Y en este gesto de gratitud. Yo he dicho, la intención no es que suene mal o suene soberbio, pero yo he dicho que si 10 panaderos de semitas existen en Tlaxiaco, 9 estuvieron con mi abuela. Porque nunca fue una mujer envidiosa. Creo que fue una mujer muy agradecida. Y por eso era muy querida por el pueblo. Yo creo que sí, ¿no? Y cuando ella necesitaba ahí estaban para servirles. Porque Sí, ella de alguna forma que también retribuía. Y sí, porque también creo que también es muy común pues en nuestro estado, ¿no? Creo que es una cosa muy bonita. Yo estoy seguro que quien nos esté escuchando seguramente identifica inmediatamente a su abuela, a su mamá, alguna tía. Somos muy solidarios, Sí, ¿verdad? Siempre nos unimos en cuando alguien está pasando por un mal momento, una desgracia, siempre nos unimos como oaxaqueños y es una forma también de agradecer que somos oaxaqueños y somos así, ¿verdad, Marco? sí. La gratitud, ¿qué pasa si alguien o qué pasa con algo pasa en nuestro cerebro al momento de agradecer, al momento de ser agradecidos con alguien, con la vida o con Sí. alguna circunstancia? Sí. ¿Qué pasa? Fíjate que hay un efecto muy positivo en el cerebro, porque recordemos que hay muchas sustancias en nuestro cerebro, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, etcétera, etcétera, que también va generando emociones positivas o sensaciones agradables. Y cuando nosotros estamos agradecidos, vamos sintiendo esta conciencia, nos vamos sintiendo también más conectados con la vida. Las personas que practican la gratitud constantemente también atraen cosas buenas a su vida, porque también confían, Claro. ¿no? Y por consecuencia se vuelven personas confiables. Hay estudios del Instituto de Ciencias de la Felicidad, si no mal recuerdo, donde ellos hablaban, ¿no?, de todos los beneficios que trae sentirnos agradecidos. Pero agradecidos en un sentido total, no solamente en nuestra cabeza. No solo que te digas, ay, sí, gracias por un día más, pero que estés todo nervioso y todo ansioso porque o sea, no, cálmate, ¿no? Por ejemplo, imagino que a quienes nos estén escuchando y viendo dirán, pero ¿cómo cuando llego a casa
agradecer? ¿Cómo puedo hacer qué ritual, por así decirlo? Me siento, me tranquilizo, me tomo un tecito, me tomo un café. ¿Y cómo agradecer? Yo tengo una práctica, como mi vida es un poco, mucho ajetreada. Yo tengo una práctica en la mañana. Me pongo mis audífonos cuando ya vengo camino para acá, al consultorio. Y en lo que vengo escuchando música, me pregunto, ¿qué sucedió ayer? Por lo cual me siento profundamente agradecido. Y empiezo a hacer una recapitulación. Y digo, ya. Y eso va generando emociones o sensaciones positivas. Hay otro ritual que en las noches, yo de repente esto lo he dicho en algún curso, no es una práctica mía, es una propuesta de la psicología positiva. Y es que tú, a lo mejor tú que estás escuchando este episodio, tú que estás encontrándote con este podcast, si pones atención, estoy seguro que hasta te lo vas a encontrar. Se llama la piedra de la gratitud. Entonces tú puedes ir caminando por cualquier lugar y encontrar una piedra que te conecte, una piedra que quepa en la palma de tu mano, y te la llevas a tu casa, la pones cerca de tu cama y en las noches antes de dormir tocas esa piedra y empiezas a recordar lo mismo que decía hace un rato. ¿Qué pasó durante el día por lo cual te sientes profundamente agradecido? Y entonces imagínate el beneficio que va también a traer a nuestro organismo. Si yo me duermo con esta sensación, me voy a despertar también de otra manera. Incluso si hay alguien que esté pasando por un proceso de enfermedad, incluso alguien que está pasando por una situación difícil, si miramos completo, podemos ver, primero, que ningún ser en el mundo está completamente solo. Número 2, algo que he aprendido es que siempre hay respuestas para quien tiene la humildad de escuchar. Y si nosotros nos damos la oportunidad de ver justo en este momento, donde tú estás en este momento, hay algo por lo cual te puedes sentir agradecido. Siempre. Ahorita que te lo estoy diciendo, yo no me veía aquí, ni en este espacio, ni en este lugar donde estamos en este momento, en este set. Y esta persona que fui hace 3 años, esta persona que fui hace 10 años, de repente observa esto y siente mucha gratitud. Y sé que muchas personas que te están escuchando y además viendo, se van a sentir agradecidas por las palabras, por los consejos, por todo lo que les vas a dar. Fíjate en este podcast. Que esa es una intención por la cual se hizo este podcast. No sabes a cuántas personas se va a ayudar este podcast. Sí. Muchas personas lo necesitan. Y ahí es donde yo digo que vale la pena todo el esfuerzo que se está haciendo. Porque también es una manera en que nuestra marca retribuye. Es una manera en que nuestra marca agradece, ¿no? Llevamos, por ejemplo, este año, ojalá que así sea, llevamos 9 años de hacer nuestro evento de fin de año, que gira en torno al tema de la gratitud. Claro. ¿No? Y que aquí viene otra cosa bien importante, Adela. ¿En qué circunstancias agradecemos? Porque cuando nos anda yendo bien, pues ni tiempo, ¿no? Y cuando nos anda yendo no tan bien, pues nada más puro reclamo. Claro, así, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero Exacto. Sabemos que por algo. Claro. Y que es parte de un proceso que estamos afrontando. Sí. Y después vienen las bendiciones, viene el agradecimiento. O que incluso en eso mismo que tú estás viviendo. Sí. ¿No? Porque gracias, porque esta situación que estoy pasando me ayuda a ser fuerte. Sí. O que incluso, te digo, en estos procesos de enfermedad, ¿no? 1, ¿cuántas cosas aprendemos? 2, ¿cuántas personas están cerca de nosotros que ni siquiera nos imaginamos que eran una posibilidad?
Y la gratitud también nos ayuda a valorar, ¿no? A quienes están ahí con nosotros en el tema de alguna enfermedad. Y yo creo que en general en nuestra vida, o sea, pocas veces creo que nos damos el tiempo de agradecer. Pocas veces nos damos el tiempo de decir, ay, pues muchísimas gracias por estar en mi vida, ¿no? ¿Cuántas personas? Fíjate que ahorita que estoy diciendo esto, como quiero que el podcast sea de mucha utilidad, yo algo que hago casi siempre cercano a mi cumpleaños o cercano a diciembre, que es nuestro evento de fin de año, hago una lista de las personas que a lo largo de mi vida han estado conmigo. Y que a lo mejor por diversas circunstancias, ahorita pues no es una relación tan cercana, pero pues sigue siendo significativa. Y hasta lo hago como una especie de juego. En un recipiente, como este de acá, pongo los nombres de esas personas. Trato de poner como 21, 30, como casi que me dé un mes. Y diario tomo un papelito y pienso en esa persona. Y agradezco mucho por su presencia y después mando un mensaje, ¿no? Sí. Y también me gusta cómo vamos generando esa energía positiva y cómo en el otro también genera un efecto positivo. Exacto. Yo recurro mucho a los mensajes. Tengo una amiga a quien le mando saludos, Adri, que agradezco muchísimo que esté en mi vida porque es un ser de luz y cada vez que tengo oportunidad de mandarle mensajito, digo gracias por estar aquí, gracias por tu presencia y que tengas bonito día. Y el mensaje que ella me responde siempre me impacta porque me dice, no sabes cuánto agradezco el que me haya llegado tu mensaje. Porque tal vez está pasando algo, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Así que yo creo que hay que invitar a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, a que cuando sientas que le tienes que agradecer a alguien, le envíes ese mensajito. Va a cambiar su panorama completamente. Sí, ya hablaremos también en otro episodio sobre la intuición. Uh-huh. Pero yo creo que sí, que cuando tú lo sientes, hazlo. Sí. Hazlo porque seguramente va a ser de mucha utilidad para esa persona en ese momento de su vida. Definitivamente, porque siempre le cambia. Yo en radio hasta parezco periquito repetitivo porque siempre estoy agradeciendo y gracias por sus mensajes y gracias por escucharme y gracias por estar aquí y gracias por sus llamados, porque siempre te alimentan esos mensajes. No siempre los locutores entramos a cabina alegres y con chispa y con energía y todo esto. Yo entro a las 6 de la tarde después de un día largo de trabajo, que en la familia, que con mi hija. Llego a las 6 de la tarde a cabina y a veces ya me siento así de, ay, no puedo más. Pero ocurre una magia tan bonita en radio que cuando empiezas a hablar, todo se va. Uh-huh. No sé qué pasa ahí, Marco. Yo digo que es una magia que sucede en radio y siempre lo digo así. Empiezas a hablar y todo se va. Tus problemas en ese momento se hacen a un lado y va la locutora. Vas con todo porque hay personas que te están escuchando y lo tienes que dar todo. Y yo por eso siempre estoy y siempre y gracias por sus mensajes y gracias por eso. Pero también sus mensajes, al menos a mí me ayudan muchísimo. Porque a veces yo llego así por los suelos de que algún problema, que eso y el otro, pero eso también me alimenta para seguir. Sí, porque nos ayuda a entender también que todos somos pues, una experiencia humana. Y todos tenemos un propósito. También. Todos tenemos un propósito. Y el por qué estar ahí, en mi caso, es por algo. O incluso, por ejemplo, ¿no? En este tema de la gratitud, tú no sabes cómo le puedes... Fíjate que hace tiempo hice andaba haciendo un experimento. Imprimí unas tarjetitas pequeñas con unas frases y recuerdo que detrás dejaba yo un texto y lo fui a dejar a 5 lugares donde yo frecuentaba el servicio, ¿no? Uno fue una de postres, otro fue un café de por acá arriba,
otro lugar donde comía yo seguido. Y me llamaba mucho la atención porque en uno que sí lo vi fue en el de postres, que después como que los chicos lo pusieron en su computadora donde trabajaban y era una frase y atrás tenía un texto, ¿no? Pero pensaba en eso, en que cuántas veces nos detenemos a pensar cómo nuestra vida impacta también la vida de los otros. Y que podemos inspirar a personas que ni siquiera nosotros somos conscientes de que están ahí, ¿no? Creo que muchas veces también nuestra vida puede inspirar otras vidas, obvio, sin que pues nos los propongamos quizá, ¿no? Tal vez con el simple hecho de agradecerles por el servicio que nos dieron. Y ya nos dimos cuenta que te gusta comer, Marco, por esos lugares que son muy frecuentes, postre, comida y... Sí, ¿no? sí. Yo creo que sí también. Aparte sí me gusta mucho conocer como nuevos lugares. Sí. Y se puede como fomentar la gratitud en nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Esa es ¿Con una el muy ejemplo? buena pregunta, claro. ¿No? Esa es la Definitivamente. respuesta. Esa es la respuesta. ¿Te acuerdas hace un rato que platicaba la anécdota de mis alumnos? Sí. Yo algo que aprendí dando clases es que como maestro, y creo que en general en la vida, tú no puedes pedirle algo a alguien que tú no estés dispuesto a hacer. ¿Sí? Claro. Porque entonces también esto se vuelve una práctica de generosidad, una práctica de gratitud, ¿no? O sea, ¿por qué les regalaba los cuadernitos y los dulcecitos? Pues porque me nacía. Sí. Pero eso también se vuelve significativo para ellos. Porque entonces se vuelve un ejemplo, Sí. ¿no? Y tal vez de esos 10, 3 o 4 lo van a replicar. Y lo mismo sucede con los hijos. No sé si tú te has dado cuenta, yo me doy cuenta, por ejemplo, que tengo muchos comportamientos de mi madre, de mi abuela y de mi madrina, porque son las 3 mujeres con las que crecí. Entonces, de repente que las cosas estén como muy combinadas, esa es mi madrina. Ya nos dimos cuenta, Marco. Esa es mi madrina. ¿Me dijo? No, yo lo observaba, Claro. ¿no? Incluso la ropa, cómo se combina. ¿Me dijo? No, yo lo observaba, ¿no? Mi mamá es una mujer muy atenta. Esto que decíamos al principio, agüita, ¿qué necesitas? Pon tu por acá, tráete esto por acá, ya almorzaste. Esa es mi mamá. Pero nunca me dijo Lo tienes que que hacer. así se tenía que hacer. Entonces, si tú quieres que tu hijo, que tu hija haga algo, hazlo tú primero. Claro. Hay que predicar No sé con el ejemplo. Si te ha pasado que hay anécdotas, a mí me pasó también en la adolescencia, que mi mamá de repente cuando estaba enojada decía, ay tú, ¿cómo me decían? Candil de la calle, oscuridad de tu casa, decía, ¿no? Y yo enojado le decía, pues mínimo alumbro en algún lugar, ¿no? Y me lo decía porque ella decía que en la casa había muchas cosas que hacer. Pero hasta donde yo me recuerdo como un niño, un adolescente muy, ¿cómo llamarlo? Como muy, muy funcional, ¿no? Y creo que esa es una anécdota muy interesante. Cómo cada uno de nosotros lo puede ir, bueno, en mi caso, ¿no? Lo puedo ir recordando. Sí. Y recordaba eso, ¿no? Que al final del día, cuando mi mamá me decía todas estas cosas, es porque iba yo a las casas de mis amigos, a que se moría alguien o que había un compromiso de alguien. En Tlaxiaco es común, ¿no? Que de repente haya, que si la calenda, que si algún compromiso. Y yo ahí estaba muy puntual, ayudando y que sí lavando trastes, que sí sirviendo, que sí destapando, que... Entonces, creo que fue algo que también aprendí porque me di cuenta que mi abuela, mi mamá Tina, mi mamá, Sí. son mujeres así, ¿no? Entonces, lo vamos replicando constantemente y se vuelve parte de nosotros, porque creo que esos eventos significativos también nos van formando.
definitivamente. Y lo acabas de decir bien, el predicar con el ejemplo es que tu hijo sea así, su hijo en un momento a sus hermanitos también le van a enseñar el ser agradecido, el ser solidario, este tipo de valores que desde la familia vienen, ¿no? Uh-huh. Y que nos hacen ser esas personas que somos ahorita. Sí, sí, totalmente. Por eso para mí la gratitud se ha vuelto algo muy importante, ¿no? Incluso fíjate que este tatuaje que tengo acá significa gracias, pero en el mixteco que habla mi mamá, ¿no? Y para mí se volvió algo muy significativo porque quería que fuera en la lengua de mi mamá, también porque ha sido todo un aprendizaje el tema de mi mamá, fíjate. Ha sido todo un aprendizaje el tema de mi mamá, que ya también en otro episodio hablaremos de la relación con la madre. Pero fíjate que para mí es un recordatorio constante de cómo nosotros necesitamos tener esta conexión continua, esta conexión constante, ¿no? Sí. Estaba leyendo Sí, aquí. ya me di cuenta que andas viendo tu acordeón. Mis apuntes, porque antes, cuando Marco me invitó al podcast, me dio una serie de temas Para elegir. Y coincidimos en la gratitud, y coincidimos ¿cierto? en que era la gratitud y me puse a investigar a ver qué es la gratitud. ¿Qué le voy a preguntar a Marco o qué interrogantes me surgen por ese tema de la gratitud, que además es un tema muy bonito, pero ya creo que ya tocamos todos los temas, o bueno, todas las preguntas que yo tenía aquí en mi acordeón. Pero sí, o sea, gracias Marco por invitarme a tu podcast y la verdad es que me siento muy, muy agradecida y espero que todos en la casa, quienes estén escuchándonos, no sé, en algún otro lado, se puedan suscribir, ¿verdad? Aparte. Y puedan el acercarse a Marco aquí en la clínica o en cualquier otro lado en el que estén, puedan acercarse con un terapeuta, con un psicólogo, porque siempre es importante el estar bien con nuestra salud mental. Tal vez decimos, no, yo estoy bien, yo me siento bien, yo estoy contenta, alegre, no me pasa nada, como ¿por qué voy al psicólogo? Uh-huh. Siempre es importante el poder ir con un profesional, y yo siempre lo digo también en radio. Si estás pasando por algo, acude con un profesional. Yo te puedo guiar en lo que yo pueda, pero siempre alguien profesional va a saber cómo orientarte, ¿no? Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de escucharte nuevamente. Ahora ya en otro espacio, en otro ambiente compartido, porque los espacios que hemos estado tú y yo, Marco, son en esa silla precisamente, y tú escuchándome y en terapia, y que te ayuda bastante. Te ayuda a entender, sí, claro, de repente como que sales y dices, ¿qué pasó? Pero en las siguientes sesiones como de que, claro, esto sí fue por esto que, totalmente. Ese interrogante que surgió en la sesión anterior, aquí yo ya le estoy respondiendo. Yo siempre he creído, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero a lo largo de estos 8 años que he estado haciendo esto, yo a veces a los pacientes sí les digo, alerta de spoiler, no siempre sales contento, ¿eh? Sí, claro. A veces sales más revuelto, a veces sales más triste, a veces, ¿cómo no?, sales enojado. Claro. Porque aquí no vas a escuchar lo que tú quieres. Digo, tampoco creo en las confrontaciones, como bien dice una de mis maestras, invasivas y denigrantes, o sea, no. Pero creo que sí. Hay un autor en la psicología que dice que los seres humanos somos una cosa tan compleja que somos capaces de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, antes de confrontar nuestra propia alma. Entonces, para el autoengaño somos bien creativos los seres humanos. Sí, ¿no? Para eso nos vestimos solos. Ya hasta tenemos otro tema, mira, el tema del autoengaño. Ese creo que lo vamos a anotar en nuestra lista de temas. Porque sí, creo que en algún momento cada uno de nosotros tiene ese, como dicen mis pacientes, tienen un evento canónico que hace que busquen ayuda, ¿no?
Y ahorita que decías todo esto, desde donde quiera que esté la gente, que busque ayuda, que busque, eso sí, por favor, confíe en su salud mental, en profesionales, no en cualquier persona. Y si están aquí en Oaxaca, en la Clínica San. Así es, si están en Oaxaca, vénganse a San Juan Psicología. Aquí no solamente estoy yo, hay varios terapeutas, porque justo esa es la idea de San Juan, ¿no? La idea fue esta, crear un espacio donde haya otros colaboradores de temas que yo no atiendo. Claro. Por ejemplo, familias, parejas, violencia, terapia infantil, psico-oncología, etcétera. Tenemos salud en el trabajo también, crianza respetuosa, psiquiatría, ¿no? Que hacen favor de apoyarnos también y que son gente de mi absoluta confianza, porque la mayoría han sido mis exalumnos, entonces esa también es una parte muy interesante. Y justo eso, ¿no? Ya aprovechando el comercial, pues también hay sesiones en línea. Fíjate que me ha dado la oportunidad, y eso lo siento algo muy, muy bonito, ahorita que hablamos de la gratitud, porque tengo pacientes en Estados Unidos, esos fueron los primeros, los de Estados Unidos, ahora tengo 3 en Canadá y un paciente en España. Ándale. Una cosa bien bonita, ¿no? Y que nos da la posibilidad, digo, aparte, ¿no? Están los locales, ¿no? Que sí, Monterrey, Guadalajara, hay otro, Puerto Peñasco, eso lo he recordado mucho porque son como 5 pacientes y es un lugar que me intriga mucho conocer, fíjate, ¿no? Ciudad de México y otros de la región. Y creo que es una posibilidad la tecnología también para, Sí, te acerca. para llegar, ¿no? Entonces sí, la gente que vaya a terapia, que procure su salud mental. Y fíjate que ahorita que ya estamos en este cierre, Adela, esta es una pregunta que siempre le hago a la gente que viene aquí. No me la enviaste, Marco, no la pensé. No. Esa era la idea. ¿Por qué, Adela, crees tú que es importante la salud mental? ¿Por qué es importante la salud mental? Primero, estar bien contigo mismo, porque si estás bien contigo mismo, vas a estar bien con los demás y todo va a fluir. Y el que tú te sientas bien, yo lo veo así, quienes te rodeen o quienes estén a tu alrededor, se van a sentir tranquilos o en confianza contigo. Yo creo que esa es en mi forma de ver la salud mental, es estar bien contigo mismo, contigo misma. Y por eso es importante ir con un profesional. Porque incluso pensaba, ¿no? Antes de ser cualquier rol que somos en el mundo, ¿no? Que sea abogado, que sea arquitecto, médico, presidente, gobernador, diputado, locutor, psicólogo, lo que tú seas. Sí. Antes eres un ser humano. Claro. Y se vale sentir, y se vale llorar, y se vale gritar, y se vale... Sí. Por eso es que se llama el podcast, ¿no? Sentir está permitido. Sentir está permitido. Qué bonito, todo está relacionado, sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Adela, por acompañarnos. Ya estamos cerrando, ya se acabó. ¿Cómo te encuentra la gente en redes? La gente que quiere conocer un poco más de tu trabajo, de todo lo que tú haces. Ok. En redes sociales me encuentran como Adela Bastida, mi fanpage como locutora Adela Bastida. Me pueden escuchar en radio a través de la Z en el 100.9 de lunes a jueves, sábado y domingo en un horario de 6 a 10 de la noche. ¿Cómo se llama tu programa? Bueno, es música continua, pero el programa que más me gusta y que más disfruto, ese sí tiene nombre, y es de 9 a 10 de la noche, son los sonidos del ayer, música del recuerdo. Como para cerrar las 4 horas en cabina, nos vamos con música romántica y... ¿Cómo crees? Y Los sonidos del ayer. yo apostaba que tu fuerte era como el grupero, así. No, tienes que escucharme, Marco, en los sonidos del ayer. Por favor. De 9 a 10. De 9 a 10. Te encargo, por favor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adela. Muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos y vernos en este episodio. Los invitamos a suscribirse, pues obvio, ¿no? En el botón de suscribir, y que vayan compartiendo este episodio con muchas más personas, porque estoy seguro que a alguien le puede ser de muchísima utilidad. Mi nombre es Marco Antonio San Juan y les agradezco mucho por haber llegado a nuestra cita. Esta es una producción de San Juan Psicología. Aquí, sentir está permitido.